Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de tu podcast Replantéate y Crece. Hoy estaremos hablando de qué hay detrás de un narcisista a pedido de dos podcast escuchas. Bienvenidos sean todos a la temporada No hay amor que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. Como les decía, dos podcast escuchas me mandaron dos emails, o sea, un email y un email, y me preguntaron, o sea, ¿por qué del narcisista? O sea, ¿de dónde vienen los narcisistas? ¿Cómo se hacen los narcisistas? Y después otra persona me preguntó, ¿cómo piensan los narcisistas y por qué lastiman a la gente? O sea, ¿por qué uno se siente lastimado cuando uno está en una relación narcisista? Entonces, voy a responder a la primera pregunta, que es la formación de los narcisistas, ¿no? O sea, las razones para la formación del narcisista o del individuo narcisista, o sea, pueden ser N. Son complicadas y súper multifacéticas, pero hay dos factores comunes para que un narcisista se cree. Uno es la herida narcisista y el otro es la indulgencia narcisista. Entonces, ¿qué pasa? Todos hemos sido o todos hemos tenido heridas en la infancia, ¿no? Y puede ser heridas generacionales también. Estas heridas, normalmente las personas a través de los años pueden sanarlas, pueden curarlas. ¿Por qué? Porque son resilientes y crean una fuerza interior, desean crecer, desarrollarse y desean mejorar quienes son, elevar su alma y tienen la capacidad de aprender de los errores propios y tienen la capacidad de perdonar a las demás personas. Normalmente, cuando una persona nace, entonces tiene dos opciones. A, mi alma, o sea, no importa cuánto bullying me hayan hecho, cuánto me haya sentido rechazado, no aceptado, no lo suficientemente bueno, me vale, o sea, la opinión de las personas esas cuando yo era infante me valen y tienen una importancia igual a 0 y soy resiliente y continúo con mi vida. Y hay personas que dicen, no puedo con este dolor. No puedo con este rechazo, no puedo con el no ser aceptado, no puedo con el ser no suficientemente bueno. Entonces, ¿qué pasa? Para poder sanar esta herida, el narcisista crea una caparazón. Crea que, si te vas al mundo animal, imagínate los animalitos que tienen caparazones, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Por ejemplo, vamos a hablar de la tortuga y vamos a hablar de los caracoles. Los caracoles son súper indefensos sin su caparazón, ¿no ve? O sea, le sacas de su caparazón y prácticamente se mueren. Y la tortuguita, cuando no tiene su caparazón, no puede vivir. Que tienen esa defensa externa que los protege de los depredadores, ¿correcto? Lo mismo pasa con los narcisistas. A medida que ellos van sintiendo ese dolor de ser rechazados, no aceptados, no lo suficientemente buenos, o ese dolor de que les hacen bully, etcétera, etcétera, y no tener la capacidad de ser resilientes, porque la resiliencia se crea desde bien pequeños, entonces, ¿qué pasa? Crean una caparazón, crean un yo externo que son arrogantes, manipuladores, que se creen los reyes del mundo, la última Coca-Cola del desierto, Tarzán, y ¿cómo era la novia de Tarzán? No me acuerdo. Bueno, se creen el top de lo top, lo mejor de lo mejor. ¿Para qué? Para a través de ese yo externo, de esa imagen superficial, de ese yo soy superior a los demás, porque cuando la tortuguita se mete dentro de su caparazón, cree que nada va a poder lastimarlo. Lo mismo con el caracolcito. O sea, creen que cuando se meten en su caparazón, nada les va a volver a doler. Lo mismo pasa con los narcisistas. Entonces, emplean esos esquemas falsos de esa imagen superficial y ese deseo de sentirse por encima de los demás. ¿Para qué? Para cubrir esa herida que tienen de rechazo, esa herida de no ser aceptados, esa herida de no ser lo suficientemente buenos.
porque creen que a través de la atención, aprobación y admiración de la gente van a evitar ese dolor. Y lo único que hacen es que ese yo interno, ese ser tan vulnerable, sea privado de sus derechos. ¿Por qué digo de sus derechos? Porque nosotros hemos venido a este mundo a específicamente ser resilientes. ¿Para qué? Para que nuestra alma crezca. Solamente a través de la oscuridad es que uno puede encontrar la luz. Si tú estás por ejemplo, en una mina y no hay ninguna luz prendida y tú prendes un fósforo, te aseguro que alguien que esté muy lejos de ti, en la misma cueva de la mina, va a poder ver esa chispa de luz. Lo mismo pasa con nosotros. Solamente a través de la oscuridad y del dolor podemos crecer como personas. El narcisista cree que no es así. Cree que él, al aplastar, al ser mejor, al creerse superior, a ser la última Coca-Cola del desierto, la última gota de agua, va a hacer que la gente lo quiere, lo admire y tenga atención. Entonces, este narcisista de herida viene a las relaciones con carencia. Y cuando uno viene a las relaciones con carencia, ¿qué es lo que sucede? Chupas. Como vienes con carencia, quieres llenar tu vaso. Tu vaso está vacío, entonces quieres llenar tu vaso. Y llenas tu vaso a la fuerza. Los narcisistas son personas que se las llama los vampiros energéticos, por ejemplo, ¿no? Te chupan toda tu energía, todo tu amor, te sacan toda tu vitalidad. Y creen que así, de esta manera, ellos van a ser felices. Lo único que no se dan cuenta es el autosabotaje que se están haciendo, porque nada de lo externo te llega a llenar. Solamente tú, domando tus demonios y sanando tus heridas y perdonando al prójimo y amando a la gente incondicionalmente, es que ese caparazón realmente va a funcionar. Porque si tú estás caminando por la calle y no te das cuenta de que hay un caracolito, tú lo pisas y el caparazón del caracolito, que el caracolito piensa que lo va a defender de absolutamente todo, guess what? Adivina qué, no sirve para nada. Lo mismo pasa con esta imagen que el narcisista quiere dar. Lo único que hace al final del día es lastimárselo porque se encuentra solo. Entonces, el narcisista puede venir por una herida, ¿no? Hemos dicho de infancia, de la adolescencia, generacional o de otras vidas. La otra parte es que a veces los narcisistas se hacen, ¿por qué? Porque desde pequeños les inculcan que ellos son superiores, especiales, mejores que los demás, los únicos en su clase, que pueden hacer lo que quieran y siempre salirse con la suya porque son los más hermosos, los más divinos, tienen un coeficiente intelectual mucho más que el de Einstein, aunque normalmente no lo tienen. O sea, son súper inteligentes, pero en inteligencia emocional no tienen nada. Entonces, ¿qué hace? Cuando un narcisista, este narcisista indulgente, que me encanta la palabra indulgencia, porque me acuerdo de cuando yo estaba creo que era quinto básico, y en historia estábamos hablando de la Inquisición, y en la Inquisición decían que la gente creía que se podía ir al cielo mientras más Ave Marías y mientras más Padre Nuestro rece. Entonces, para tener más capacidad de adquisición de Ave Marías y Padre Nuestros, entonces pagaban a la gente para que se los rece. Entonces había un dicho que decía, tú quieres ganar indulgencias con Ave Marías ajenos. O sea, no de nada te sirve que alguien te lo rece, ¿no? O sea, de nada te sirve que alguien te haga creer que tú eres superior. Eso es lo que pasa con los narcisistas. El narcisista nace creyendo que le hacen creer. Ahí está. Esa es la palabra. El narcisista indulgente nace
porque le hacen creer que él es el superior a Drácula, que él es más especial que Julio César, que él tiene un nivel superior que absolutamente todos y que él puede hacer lo que su gana le da y salirse con la suya. Este tipo de narcisistas indulgentes normalmente son narcisistas generacionales, o sea, vienen de padres que han sido narcisistas, uno o los dos padres, ¿no? O vienen de abuelos que han sido narcisistas. Normalmente el narcisista indulgente es generacional. Lo vamos a explicar en la próxima temporada cuando hablemos de narcisistas generacionales. Entonces, ¿qué hace esta indulgencia de que el narcisista se cree superior a Drácula? ¿No? Entonces, ellos creen que tienen un derecho y un trato especial y que merecen un mayor privilegio y que todo el mundo les debe dar la reverencia o los deben tratar como si fueran el viceministro, ¿no? Y entonces creen que a través de la conducta y su maltrato, la gente los va a seguir apoyando. O sea, pónganse la idea de los reyes medievales o duques o condes o lo que sea que pasaban y prácticamente les hacían pipís a los transeúntes, ¿no ve? Entonces, los narcisistas indulgentes creen que tienen el derecho natural, o como los reyes, ¿no ve? Que creen que tienen el derecho divino de ser colocados en un pedestal y ser atendidos por todos y que todo el mundo tiene que estar a su entera disposición y que todo el mundo gira en torno a ellos y que ellos son el sol que ilumina los días y que la Tierra, Mercurio, Venus y los demás planetas tienen que girar alrededor de este satélite. Y por eso es que cuando hablo de las personas digo satélite, porque creen estos satélites que la gente gira alrededor de ellos, pero cuando no es así, ¿no ve? O sea, el satélite es el que gira alrededor de las personas. Por eso siempre digo este satélite. Bueno, entonces, aunque los narcisistas indulgentes parezcan engreídos y arrogantes por fuera, normalmente son personas que tienen mucha carencia y que cuando no se sienten el centro del universo o los reyes de la Patagonia, te estoy dando un ejemplo X, entonces su autoestima queda igual a cero. Su carencia viene de el necesitar sentirse el centro del mundo. Pero en cualquiera de los dos lados, esa caparazón narcisista traiciona a ambos. Traiciona su interior. ¿Por qué? Porque son personas que son superficiales, que solamente se guían por el interés propio, que tienen mucha rabia, que no son capaces de simplemente ser humanos. O sea, no de ser humano, ¿no? De ser humanos, de vivir con humanidad. ¿Por qué? Nuevamente porque creen que por la divinidad ellos tienen que ser tratados de una manera diferente. ¿Puede cambiar un narcisista? Sí. Esa era la segunda pregunta del email que he recibido en esta semana. ¿Puede cambiar un narcisista? Sí. Todos podemos cambiar si somos conscientes y estamos dispuestos a pasar por el valiente proceso del autodescubrimiento, que es un huevo, o sea, te duele un montón pasar por el proceso de autodescubrimiento, descubrir tus demonios, descubrir tus heridas, ver de dónde vienen algunos achaques de personalidades que tienes, descubrir de dónde nace ese ser arrogante, narcisista, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Duele. ¿Por qué? Porque cuando te miras al espejo, te ves tal cual eres. Y ese proceso duele un culo. El descubrirte realmente como eres y poder vencer a tus demonios duele un culo. De que se puede hacer, se puede hacer. Y lo vamos a hablar en estos temas de cómo podemos salir. Bueno, no, de cómo dejar de ser un narcisista, creo que lo voy a hablar en la próxima temporada porque
está más acorde a lo que son las heridas de infancia y obviamente las heridas de indulgencia, ¿no ve? Entonces, a ver, el siguiente email me pregunta, ¿cómo pensar como un narcisista y por qué lastiman a la gente? Chicos, me he ido a traer un poco de agüita porque me he dado cuenta que me había acabado el café en los primeros 15 minutos del podcast y caray. Entonces, ¿seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Como esa canción, ¿no? Otra vez. ¿Cómo pensar como un narcisista y por qué lastiman a la gente? Los narcisistas al principio son encantadores, carismáticos, seductores, atractivos, actúan con derechos del yo superior y después de un tiempo de la relación actúan, más bien cambian su personalidad y son explotadores, arrogantes, agresivos, fríos, competitivos, egoístas, odiosos, crueles y negativos. Entonces, cuando uno está en una relación narcisista, uno se enamora del lado encantador y después es destruido por el lado oscuro. Entonces, es esa relación de que amas la parte uno, o sea, como si fueran las dos fases de la luna, ¿no? Nosotros vemos una sola parte de la luna, nunca le hemos visto la parte de atrás de la luna, nunca hemos visto su lado oscuro. Y nosotros estamos enamorados de la luna y vemos sus fases de la luna como si fueran una belleza y la contemplamos, los que somos amantes de la luna. ¿Vamos a amar su lado oscuro? Algunas veces no. Entonces, lo mismo pasa con las personas narcisistas. Esa su segunda fase no nos va a gustar porque son arrogantes, competitivos, egoístas, odiosos, explotadores, crueles, vengativos. ¿No ve? ¿No ve? Pero, ¿por qué se vuelven así? A ver, ¿por qué el narcisista, de ser el ser más encantador y el haberte mostrado el cielo, después te puede mostrar el infierno? Porque cuando uno está en una relación con un narcisista, conoce el cielo y al mismo tiempo conoce el infierno. En realidad, podemos hablar primero de la vulnerabilidad del narcisismo, ¿no ve? O sea, el narcisista en realidad es súper vulnerable, súper frágil. ¿Por qué? Porque vienen con carencia, porque tienen vacíos, porque tienen impotencias, porque la verdad es que no tienen un significado verdadero en su vida. Entonces, siempre tratan de anhelar el poder y controlar a todas las personas que los rodean. Y sus sentimientos de vulnerabilidad, como el miedo, la vergüenza, la tristeza, etcétera, etcétera, no los deja salir a flote. No los deja salir a flote. Y cuando una persona está tratando con un narcisista y llega a encontrar su vulnerabilidad y se da cuenta de que no es nada más que un niño que tiene miedo, trata de querer ayudarlo y el narcisista ve eso como si fuera una ofensa. ¿Entiendes? O sea, no quiere ser ayudado, él está feliz con su caparazón. Él está feliz con su caparazón. La otra cosa es la vergüenza del narcisista. El narcisista tiene vergüenza tóxica porque él se ha sentido, cuando viene de herida narcisista, él se ha sentido rechazado, se ha sentido no amado, se ha sentido no lo suficientemente bueno y entonces tiene vergüenza de mostrar quién realmente es. Tiene vergüenza de mostrar, de salir de su caparazón y verse desnudo ante ti. Entonces, cuando uno comienza a estar en una relación con un narcisista y comienza a criticar y comienza a tratar de llevar, porque todas las relaciones tienen sus ups, sus bajos y sus altos, ¿no ve? Y todas las relaciones tienen problemas. ¿Por qué? Porque hemos venido a aprender de los problemas y hemos venido a aprender que solamente nuestra alma crece a través del dolor, ¿no ve? Eso lo sabemos.
claramente. Pero cuando tú criticas a un narcisista y tratas de, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto para que nuestra relación funcione. Él lo toma como si quisiera sacarlo de su caparazón, de su lugar seguro, de su cueva, y entonces comienza a tratarte mal. Porque no quiere salir de su cueva, no quiere afrontar la vida, quiere meterse en su cueva. Y entonces, ¿cómo lo hace? Tratando de meterte mal, haciéndote sentir culpable por absolutamente todo lo que pasa, nunca aceptando los errores, nunca pidiendo perdón, nunca aceptando que han cometido la infracción. Y entonces, porque no tienen la capacidad de pedir perdón, te tratan mal. Te tratan mal, te abusan físicamente. ¿Por qué? Porque como ellos tienen que ser superiores a ti y tú acabas de criticarlos, tú acabas de querer sacarlos de su caparazón, entonces después te tratan mal. No aceptan eso. No aceptan eso. Los narcisistas también, ¿cómo te puedo decir? Para sentirse mejores que las demás personas, todos nosotros tenemos una cualidad, ¿no ve? Unos tienen la cualidad de cocinar bien, por ejemplo, otros tienen la cualidad de ser súper inteligentes, cultos. ¿Qué te puedo decir? Cuando el narcisista comienza a ver que su pareja tiene una cualidad superior a él o ella, sale su arrogancia y trata de disminuirte como persona. ¿Para qué? Porque le lastima el hecho de que tú puedas tener algo, o sea, ser en algo mejor que él. Entonces, para poder estar en su caparazón, estar en su lugar seguro, te van a humillar. Necesitan hacerlo para poderse ensalzarse ellos mismos. Lo mismo sucede si ven que tú, por ejemplo, estás teniendo logros, o sea, te está yendo bien en el trabajo, has terminado una maestría, te están dando un premio, te están vanagloriando por alguna cosa que tú haces, porque no importa qué, ¿no ve? O sea, no importa por cualquier cosa que tú estés sobresaliendo, lo anterior era porque tu personalidad, porque tú eres mejor. Pero en este otro caso es porque algo externamente está vanagloriando lo que tú eres. Y eso lo lastima porque él no está, o ella, ¿no? Él no está recibiendo esa misma vanagloriación. Y claro, como se creen los reyes del universo, solamente creen que los reyes tienen que recibir ese trato. Y como no están recibiendo, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la manera de crear su caparazón? Lastimándote, humillándote, ninguneándote, tratándote mal. ¿Para qué? Para que la vanagloriación que te han dado, ese premio que te han dado, se disminuya en tus sentimientos, en ti. Cuando uno recibe un halago, una vanagloriación, un premio, uno se siente bien. Entonces, para que, como él no ha recibido eso y quiere recibir lo mismo, ¿qué cree? Que tratándote mal, haciendo que tu autoestima valga igual a cero, haciéndote pasar como si fueras un nadie, o sea, como si fueras no merecedor de ese premio, él cree que va a compensar ok, a ella o él lo están tratando bien y a mí no, entonces voy a compensar esto tratando mal a esta persona. A veces los narcisistas, y esto es cuando son narcisistas por indulgencia, sienten que tienen el derecho de hacer lo que les da la gana, tratarte como les da la gana, lastimarte como les da la gana. ¿Por qué? Porque piensan que tienen el derecho, porque ellos son los máximos, los superiores, los absolutamente todo, ¿no ve? Entonces, al creer que ellos tienen ese derecho, no se ponen
en tu lado, en el lado de tus sentimientos, no se ponen en el lado de a ella le va a lastimar o a él le va a lastimar si hago esto o esto otro o por aquí o por allá. No les interesa. ¿Por qué? Porque ellos se sienten con el derecho absoluto de hacer lo que su gana les da. Porque los narcisistas no tienen empatía, porque no están dispuestos a reconocer y identificar los sentimientos y las necesidades de los demás. Pueden afirmar que te aman, pueden mostrar que te aman, pueden decirte que te aman, pero en la realidad ellos no te aman, simplemente se aman. Se aman. No son capaces de poder amar incondicionalmente a las demás personas, pero exigen que las demás personas los amen incondicionalmente. Entonces, no importa cómo yo te trate, porque yo te amo a mi manera, no importa cómo yo te haga sentir, porque yo te amo a mi manera, el yo te amo a mi manera es la frase más común que los narcisistas tienen. No importa si tú te sientes como si fueras una basura, ¿por qué? Porque tú me tienes que amar incondicionalmente a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un ser superior y tienes que dar gracias de que esta divinidad está contigo. ¿Me entiendes? Entonces, otra de las cosas que hacen que te duela, o sea, otra de las cosas que para poder entender el por qué los narcisistas nos lastiman, es porque los narcisistas necesitan que los adulen, necesitan la atención y admiración constantes. Hay una canción que dice: qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, ay, sin mí me muero. Una cosa así, más o menos eso. O sea, necesitan constantemente verse al espejo. A ver, ¿de dónde viene? Analizaremos esto de la autoadilación y que necesitan la atención y la admiración constante. ¿De dónde viene la palabra narcisista, no? O sea, no voy a narcisista nació, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Narcisista va al pozo y se enamora de la imagen que está en el pozo. De ahí viene el narcisismo, ¿no? Es la definición narcisista. Este ser, este dios griego, se enamora de la imagen que ve en el pozo. Está enamorado de sí mismo. No está enamorado de las demás personas. Entonces, para poder tener esa atención y tener esa admiración constante, matemáticamente hablando es 1 más, entre paréntesis, menos 1 es igual a 0. ¿No ve? Para que ese positivo 1 siempre sea positivo 1, tiene que haber un negativo 1. Me estoy entendiendo, estoy tratando de explicar matemáticamente algo, pero no sé si me estoy llegando a entender. O sea, para que yo me sienta súper poderoso, el más 1, tiene que haber alguien menos 1. O sea, tiene que haber alguien que se sienta muy inferior, que se sienta, o sea, que no siente que tiene el mismo derecho, que no siente que tiene las mismas necesidades, que no siente que tiene que vaya, no siente nada, ¿no ve? O sea, que no sirve para nada, ¿no ve? O sea, el más 1 y el menos 1. Eso es lo que busca el narcisista. Necesita hacer que la otra persona sea el menos 1, para él ser el positivo 1. Entonces, para poder llenarse porque hemos dicho que el narcisista es como si fuera un virus, ¿no ve? O como si fuera un parásito. ¿El parásito qué va a hacer? El parásito va a buscar vivir de un ser viviente mucho mejor a él, hasta quitarle todos sus nutrientes. Estamos hablando de la naturaleza, ¿no? Sobre todo de lo que son las plantas. Hasta quitarles sus nutrientes, hasta quitarles su brillo, hasta quitarles todo, para después el ser donde está habitando muere. Porque él necesita
llenar su interior, porque la persona narcisista necesita llenar su carencia. La persona narcisista necesita a través de el otro ser superior, llenarse de vanagloriarse. ¿Por qué? Porque si no es el más uno, entonces no hay nada. Y claro, cuando hablo del menos uno, imagínate una persona menos uno. No puedes ser mejor que el narcisista en nada. Tus derechos valen igual a nada. Lo que tú sientes vale igual a cero. Los logros que tú tienes no son logros, solamente los de él. Entonces, imagínate si le quitas todos estos factores a una persona. Se queda una persona frágil, se queda una persona que todavía está enamorada de la parte linda de la luna, pero no de su lado oscuro. Y siente que, o sea, puta madre, no sé qué pasa, no entiendo qué pasa, no entiendo qué sucede. Porque las defensas de ese ser, de ese ser, que son sus sentimientos, sus pensamientos, sus cualidades, absolutamente todo, son inaceptables, son repudiados. ¿Por qué? Porque el más uno, el narcisista, necesita todo eso. Una planta necesita agua, necesita vitaminas, necesita el sol para la fotosíntesis, necesita sales, necesita un montón de cosas, ¿no ve? El narcisista necesita eso y más. Entonces te chupa tu sol, tu agua, tus sales, tus nutrientes, tu todo. ¿A través de qué? A través de hacerte sentir culpable, dándote toda la responsabilidad de las cosas, al hacerte sentir que tú no vales nada, al hacerte sentir que tú eres una persona negativa, al hacerte sentir que tú eres débil, que tú eres egoísta, que no eres digno de ser amado, que no tienes valor. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú seas lo que ellos sienten en su interior. Lo que ellos sienten en su interior. Y cuando tú tienes algo bueno te está ocurriendo en tu vida, cuando alguien te está vanagloriando, cuando alguien estás logrando algo bien en el trabajo, el narcisista te agrede. Físicamente en algunos casos, psicológicamente en todos los casos. Te humilla. ¿Para qué? Para restaurar su orgullo y derrotar a, entre comillas, su ofensor, que eres tú. ¿Por qué? Porque no hay nadie más envidioso que los narcisistas. Porque los narcisistas tienen que ser los mejores. Más agua, ¿ya? Y porque los narcisistas no disfrutan del éxito de la otra persona. Cuando tú amas y cuando tú estás en una relación saludable, los logros de tu pareja son tus logros. Los logros de tu persona favorita son tus logros. Te alegras, te pones feliz. El narcisista no. Y entonces no solamente aplica al trabajo, por ejemplo, no solamente aplica a, ¿cómo se llama? Que te vanaglorien por tu personalidad o por las cosas que hacen. Ellos quieren competir contigo porque se sienten amenazados por ti y entonces quieren competir no solamente con las cosas físicas o con las cosas externas, quieren competir por el amor de tus hijos, quieren competir por tus amistades, quieren competir por el amor de tus familiares. Entonces se muestran a los hijos, tus compañeros de trabajo, tus familiares como si fueran los buenos del país y tú eres la basura más grande del mundo mundial. ¿Para qué? Para poder ellos ensalzarse. La vida y el cuerpo duelen cuando tenemos un vínculo afectivo o familiar con un narcisista. Y hay quienes dicen que el mayor peso que se han quitado de su vida ha sido cuando han podido lograr alejarse de un narcisista. Sófocles decía que a la persona perversa se la conoce un día. Y a la persona justa, para conocer a la persona justa, más bien, se necesita más tiempo.
esta regla de 3, no se cumple en los hombres a las mujeres con trastorno narcisista. ¿Por qué? Porque por lo general son figuras que llegan a nuestra vida con notable encanto, con una máscara de lo más seductora, pero a través de los días o los meses, cuando nosotros tomamos conciencia de lo que nos están haciendo y de su frialdad y de su dolor y su desprecio y de todo lo que hacen, de la humillación y de etcétera, 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 en ese momento ya te has marchitado. Me despido con abrazos, besos. Espero que les haya gustado el podcast. Bendiciones, namaste, shalom y nos escuchamos la próxima semana.